Nueva charla de Cataluña, Caminos y Ciudades, es la charla 17, hablando del Bajo Llobregat, aunque Hospitalet está considerado Barcelona, realmente es Bajo Llobregat. Y tratamos ahora del sur de Hospitalet, en la zona de Bellvitge. Sería la charla 5 sobre Hospitalet. Trataremos otra más sobre Bellvitge. Perdón. Vamos a pasar. Estos son los planos que, para el que le gusten los planos, solo tiene que entrar a IGN, comparador de mapas, pinchar aquí y este es el plano 50.000 primera edición. Como veis, aquí se ve un Hospitalet donde aún mantiene toda su riquísima área de regadío gracias al canal de la Infanta, que convirtió estas llanuras en uno de los territorios más fértiles de Europa. Por desgracia, claro, como era natural, el crecimiento de la ciudad, los suelos industriales prácticamente han ocupado todo este territorio. Hoy vamos a tratar de este espacio que había aquí. Vimos antes el camino del medio, en el medio del suelo industrial que llegaba por aquí, y luego aquí se construyó el barrio de Bellvitge, el que vamos a tratar hoy. Aquí vemos la riera de Hospitalet, que como veis tenía una curvatura hacia aquí, que la siguió el plan de Bellvitge, la siguió en cierta manera para enlazar con lo que iba a ser la Gran Vía que venía desde Barcelona y que se parece mucho, venía paralela a este camino del Prat de Llobregat. Aquí vemos este otro plano, este plano se llama Minutas, es un poquito posterior, fijaros que aquí ya está hecha la Gran Vía, paralela a ese viejo camino que iba al Prat de Llobregat, y como vemos existían todos estos canales, aquí tenemos la riera que va a marcar el eje principal de la Rambla de la Marina, y como veis eran cultivos y caminos. Este plano se llama planimetrías, es también muy bonito porque tiene muchos datos de los nombres de los más, es decir, para el que quiera verlos. Este es un plano 25.000, un plano ya más detallado, un plano de los años 70 más o menos, como vemos ya está hecho prácticamente todo Bellvitge, solo faltaría quizá aquí el hotel, ya es un plano muy bonito de colores y que aclara muy bien. Aquí vemos todo el suelo industrial en este color morado. Quizá faltaría solo un color nuevo, que sería el color rojo para las dotaciones, ¿no? Por ejemplo, el hospital tendría que haber ido en rojo, pero bueno, aún así es un plano muy aclara muchas cosas, muestra muy claramente el territorio en el que nos vamos a mover, que es exactamente esta manzana industrial y este territorio residencial de Bellvitge. Aquí quería comparar los dos para que veáis cómo uno de los errores que cometió el plan de Bellvitge es que no sabemos por qué no respetó todos los caminos que había, las alineaciones que marcaban los canales. Y eso fue una pena, porque al no respetar eso lo que hacen es generar espacios indefinidos, triangulares, en contacto con las avenidas que procedían del polígono industrial. Lo mismo le pasa con la Gran Vía, llega a una actitud así como aquí los canales van llegando casi perpendiculares a esa Gran Vía, sin embargo aquí todo va a ser girado. Es la pretensión de hacer algo diferente, no lo sé, pero no fue acertada la decisión. Aquí este es el plano actual, donde podemos ir profundizando desde planos 200.000, acercándonos hasta 1.25.000. Bueno, aquí se ve muy bien planeamiento, como es un planeamiento absolutamente diferente a las manzanas de Hospitalet. Ya hemos dicho cuando hablábamos en la lección anterior, creo que era de el área donde empieza la Rambla de la Marina, cómo ahí se había ensayado un urbanismo de torres. Las torres siempre matan la ciudad, es algo que he sabido y que convendría que lo aprendieran de una vez los arquitectos, porque Barcelona está cometiendo, y Hospitalet, gravísimos errores apostando de nuevo por las torres cuando se ha demostrado su ineficacia a la hora de crear ciudad. Pues bueno, este era un urbanismo moderno que ahora lo vamos a ver, que viene desde los años 20-30. Esta es la zona, como vemos, la gran Rambla de la Marina, que es el eje articulador, un eje pensado para el tráfico, no estaba pensado desde luego para el paseo, y aquí está este urbanismo en las dos zonas de Bellvitge. Fijaros que Bellvitge es un ensayo, es una ciudad considerada en muchos tratados de urbanismo como una ciudad modélica. Estos son sus primeros planteamientos. ¿Y cómo nace este urbanismo? Este urbanismo nace en los años 20-30 en Alemania, seguido luego por Le Corbusier, que Le Corbusier había conocido las manzanas de París, las viviendas interiores de París,
Y entonces su aspiración es lograr una vivienda que tenga aire, que tenga sol, y prima la vivienda. Para lograr eso, imaginan siempre unos bloques aireados, diáfanos, que les da el sol, y por supuesto que no pueden formar manzanas, ni pueden, en cierta manera, crear calle, porque todos ellos se colocan de manera paralela. Uno puede decir forma absurda de colocar unos bloques, porque unos se van tapando a otros. Es decir, es el triunfo de la individualidad, ya lo veis. Realmente anuncian lo que va a ser el mundo moderno. Un mundo abstracto, esto podría ser un cuadro de Mondrian, una pintura, si aquí diéramos un color a cada uso, saldría un cuadro precioso. Pero el problema es que la ciudad no es un cuadro. Aquí imaginaban un césped, siempre lo imaginaron así, un gran césped centroeuropeo sobre el cual se colocan los edificios, una especie de paraíso. Pero no era tal paraíso porque habían alejado de esta ciudad todo lo que le daba vida, habían alejado el comercio, que pasa a estar concentrado en estos cuadrados, habían alejado la industria, que pasa a estar en otros suelos separados, habían separado el tráfico de coches, algo que da mucha vida a las calles de la ciudad. Basta ver la Rambla en su tramo primero, desde la estación de tren, la vida que tenía ese tramo de la Rambla. Ellos imaginaban el coche como un ser separado de la ciudad, con sus propias vías de tráfico, sin entrar para nada, sin mezclarse con la vida de estas gentes. Es una utopía. Como utopía ha destrozado Europa, ha destrozado las ciudades europeas, ha destrozado las ciudades españolas, ha creado barrios donde sí, las viviendas estaban ventiladas, pero no había calle, no había vida en sus calles, todo era una especie de espacio indefinido, abstracto. Yo creo que anuncian muy bien lo que va a ser el mundo moderno, un mundo donde la sociedad está rota. Estas eran las primeras maquetas, como se ve parece que imaginaban bloques más bajos, pero como veis es una sucesión. Esto es un invento europeo, de Europa nos vienen cosas siempre normalmente muy malas, nos vienen invasiones, nos vienen guerras, nos vienen destrucciones, también nos vienen ideas fatales, como esta de colocar los bloques en paralelo para que unos y otros se vayan tapando. Es no entender para nada lo que es la vida de la ciudad, la vida de un patio de manzana, de unos jardines interiores, de unas calles, con una jerarquía de calles. Aquí no hay calles, no hay ninguna jerarquía, todo es democrático, tan democrático que esto realmente es una ciudad comunista, ya lo veis, ¿no? Todos son más o menos iguales, la única diferencia es bloques y torres, no hay más uso que el residencial, y después las dotaciones aparecen como estas islas bajísimas comparadas con la altura de los bloques, se conjugan torres y lienzos. Bueno, a mí, como veis, es un urbanismo que me parece muy equivocado. Esto es aún había previstas muchas más torres, por fortuna creo que los vecinos se opusieron, impidieron que Belleville se completara. Habría sido desastroso. Fijaros que en aquellos años, por toda Europa, por todo el mundo, se considera un urbanismo modélico. Claro, son viviendas aireadas, ventiladas, efectivamente, pero es tratar al hombre como una máquina, como un ser sin mestizaje, sin mezcla con su taller, con su oficina, con su trabajo, con su escuela, con su iglesia. Es una ciudad abstracta para un hombre abstracto, para un hombre sin rostro. Es lo que ha sido el siglo XX y el siglo XXI está siendo. Ya veis, urbanismo actual, efectivamente. Yo no quiero hablar mal de este barrio, porque los vecinos lo quieren, como es natural, y tiene cosas buenas, por supuesto, pero está tan alejado de la idea que yo tengo de lo que debe ser una ciudad, con sus avenidas, sus calles, sus jardines, dentro de las manzanas, en fin. Yo no puedo entender que se creen bloques paralelos, como respondiendo a una llamada militar en la búsqueda del sol y de la luz, cuando la ciudad es mucho más que eso. Bueno, vamos a empezar. Fijaros, estos son los puntos más importantes que afecta a Hospitalet. Y fijaros cómo lo tenemos. Es el punto en que se une el Hospitalet oriental y el Hospitalet occidental. Es la carretera que une con el barrio de Belleville, con la separación entre suelo industrial y suelo residencial del sur. Y fijaros cómo lo tenemos. Esto que podía ser una gran rotonda ajardinada, aunque pasase por debajo del ferrocarril, eso no hay problema. También está pasando subterráneamente el AVE ahí. Pero podría ser un espacio fascinante, porque es un espacio muy, muy importante. Y como veis, tenemos una sucesión de desastres.
Sin embargo, fijaros el sitio que hay. Hay mucho espacio aquí, porque es una frontera entre barrios. Aquí tenemos un borde de Belleville donde se actuó muy bien con esta pequeña escala que se adaptó a unas construcciones que ya había ahí más bajitas y ha generado todo este espacio de aquí. Es decir, es un espacio de oportunidad. Fijaros, estas viviendas tienen muy buena pinta, con el salón, con las habitaciones, la escala está muy bien, es todo lo contrario de lo que vamos a ver en Belleville, donde una geometría abstracta se impone, mientras que aquí este se está adaptando a los viales, se está adaptando a los condicionantes. Fijaros el espacio que tenemos aquí, lo medimos en otra de las charlas, más de 100 metros en muchas ocasiones, donde ese parque que creábamos en este borde con el ferrocarril, podríamos seguir creándolo, y no a base de pequeños parques, sino creando un bulevar continuo. Si tiene o no tiene vial, habrá que verlo, pero las posibilidades son enormes. Las posibilidades de que Hospitalet tenga una muralla verde maravillosa que vaya del norte al sur, rodeando Belleville, son enormes y no las estamos valorando. Fijaros que ahí vamos a tener un punto muy importante, que es la parada del ferrocarril. Entonces, todo esto puede tratarse, urbanizarse de una vez como un elemento verde de unión. Aquí vemos un poco ese barrio que había ahí, por lo cual se adaptaron, se creó esta adaptación. Ya vemos qué distintas actitudes, como ahí la ciudad de Belleville no se adaptó a lo que había, a las persistencias. Aquí tenemos todo este montaje que podría realmente ser más ameno para salvar el ferrocarril. Entonces, fijaros que es un punto importante, es un punto de unión de barrios que se puede tratar de una manera mucho más arquitectónica, mucho más suave, con una rampa en espiral y con este espacio ajardinado. También nos preguntamos, ¿este vial es necesario? No, este vial no es necesario. Entonces, o hacemos una avenida como es debido, con un vial que realmente conecta norte-sur, o lo suprimimos. Lo que no podemos es esta situación intermedia, como un territorio abandonado y olvidado, cuando es el frente, es el rostro de Hospitalet. Fijaros las posibilidades enormes que tenemos aquí. Allí a lo lejos, no sé si lo vemos, están los parques que teníamos en las piscinas de Hospitalet, los institutos, unas posibilidades enormes de crear una gran dehesa verde en este borde de ciudad y ferrocarril. Como vemos, sigue el espacio y llegamos, como veis, son espacios rotos, cortados, desconectados. No entiendo cómo Hospitalet, que tiene muchos espacios muy cuidados, tiene esto tan olvidado y tan abandonado. Estos son el barrio al que se adaptaron estas casas. Bueno, muy bien, respondió a una escala. Y aquí ya vamos a chocar ya con el Belleville, el plan de Belleville. Fijaros que siguen los espacios indefinidos y sin embargo hay grandes árboles, hay espacios que se podrían aprovechar uniéndolos. Es necesario unir todos estos espacios vacíos, unirlos en un gran espacio verde, un gran paseo verde. Fijaros qué maravillosos árboles. Todo esto se puede hacer sin cortar ningún árbol. La gran duda es si creamos un vial o no creamos un vial. Fijaros el espacio que tenemos. Es verdad que aquí hace falta mucho aparcamiento, en parte porque está la estación ahí, pero eso se puede resolver, no es ningún problema un aparcamiento. En muchas de las avenidas de Belleville bastaba con admitir el aparcamiento así para lograr duplicar el número de plazas en sus avenidas y poder, por tanto, liberar en gran parte este espacio. Aquí vemos los primeros bloques de Belleville, bloques que, como veis, les falta la terraza. Creo que sería el momento de permitir que estos bloques creasen una crujía para poder tener todos ellos unas grandes terrazas, algo que el ayuntamiento podía promover y no pasa nada porque estos en comernos 2 metros de la calle y que lograr que los únicos bloques que están sin terrazas las tuvieran. Y aquí, como vemos, aparece ya esta tipología en que se ha quitado el comercio, es era típico de este urbanismo, en cierta manera prohibía el mestizaje y por lo tanto no quería que hubiera comercio en plantas bajas ni talleres y los separaba en piezas. Al final estos vecinos toda su vida van a estar viendo el techo normalmente muchas veces descuidado de esta enorme superficie, es decir, lo poco que se había pensado en las personas al hacer este tipo de ciudad. Aquí lo vemos, estas piezas son muy importantes porque son las piezas de vida y que por supuesto si diesen a un espacio verde que viniera desde el norte de Hospitalet,
todo cobraría mucho más sentido. Fijaros, aquí tenemos estas piezas. Como veis, esta es una composición pictórica. El arquitecto imaginó aquí unos colores y quedaban muy bien estas otras manchas de color. Pero esta está totalmente alejado de la vida y lo vamos a ver mejor ahora. Aquí veis, se va compaginando unas torres muy grandes, son torres de 4 viviendas, la torre de 4 viviendas siempre es demasiado ancha comparada con la crujía estrecha de viviendas pasantes. Pero bueno, como veis, el juego es un juego pictórico, escultórico, de torres y lienzos, totalmente ajeno a la vida. Se ha querido crear, ¿recordáis en esas maquetas donde se veía que aquí había como un espacio verde, porque estas giraban, estos bloques iban girando? Bueno, aquí tenemos ese espacio, que es bueno que exista, porque recibe todas estas áreas de comercio, lo cual es muy bueno. Como veis, totalmente alojado de la vida del tráfico, cuando el tráfico muchas veces es vida, es mezcla de usos. Ellos no lo entendían así, entendían que las plazas eran peatonales y no podían ver el coche. Al final, por supuesto, los coches tienen que aparcar, pero como veis no lograban ningún coche cruzar, lo cual hace que esta avenida quede totalmente aislada del resto de Bell Beach, y eso es uno de los problemas graves que tiene. Bueno, luego entraremos por aquí. Aquí vemos este gran eje y luego el otro Bell Beach que repite el mismo esquema. Ya lo veis, con el hotel, el hospital. Bueno, esto lo veremos probablemente en la siguiente lección. Todo este gran conjunto hospitalario y universitario. Y la zona que aún queda de cultivos, la única de las pocas que queda. Cornellá ya prácticamente casi no tiene, y Hospitalet, por suerte, aún ha mantenido ese territorio. Bueno, aquí os muestro una de las grandes contradicciones de este urbanismo. Fijaros, estos bloques de una altura excesiva tienen vivienda en planta baja y planta primera. Esto es un problema gravísimo. Todo este comercio podría haber estado aquí perfectamente. Una de las cosas que tiene que hacer el ayuntamiento es tratar de lograr que estas viviendas, si en algún momento se pone a la venta viviendas en estos pisos superiores, trasladar a estos vecinos a esos pisos, para que sigan viviendo en el mismo bloque, si es posible, en el mismo portal, pero para poder liberar todo esto. Esto es una de las misiones que necesitaría una reforma de Bell Beach. Vaciar planta baja y planta primera y destinarlas a comercio. No hay mucho comercio que quiera instalarse hoy en nuestras ciudades, pero pueden ser pequeños talleres, es decir, dar vida a estas piezas. Además de esta, que claro, esta así estaba planteado en el plan, y claro, estas vienen muy bien porque son las únicas que pueden dar vida. Pero fijaros la contradicción absoluta, cómo pudieron los arquitectos admitir esto. Es realmente indignante. Luego aparecen ya las torres, como veis, torres que en principio todas las habitaciones son exteriores. Parece que han buscado también que todas tengan 2 orientaciones, lo cual está muy bien. Y que, como veis, como toda torre, pues es incapaz de crear ciudad. Bueno, aquí tenemos el mismo problema. Fijaros que aquí ya son viviendas que pueden estar muy bien. Fijaros qué terrazas más estupendas, ¿no? La altura sí siempre fue excesiva, pero esto es inadmisible. Ya lo veis, esto no es admisible. Esto hay que vaciarlo y convertirlo en locales dotacionales, locales comerciales, locales que den vida a la calle. Aquí tenemos, creo que es la iglesita del barrio. Bueno, aquí ya aparecen las primeras torres. Como veis, este eje tiene unas posibilidades enormes, tanto si es verde como si es una avenida importante, pero necesita una alineación de árboles que lo vaya acompañando, que quizá más que seguir la directriz de la avenida vaya acompañando las alineaciones de los bloques. Eso es algo que he descubierto en Bell Beach. Bueno, ya veis que los espacios que van girando entre bloques, aquí fijaros de nuevo otra vez esta salvajada de tener la vivienda, una torre de esta altura, tener vivienda en planta baja. Eso realmente es inadmisible. No sé qué pasó, si hubo presiones de los promotores, como suele ser, pero un arquitecto no puede admitir esto. No lo puede admitir. Fijaros el espacio que tenemos y cómo está de olvidado.
Es como si la ciudad aquí ya no le hubiera interesado. ¿Por qué? Porque está el tren, pero Dios mío, si tenemos aquí una parada de cercanías, es como una puerta de la ciudad, es un sitio importantísimo. Es como si la ciudad no estuviera enamorada de este espacio, que es un espacio fantástico. Bueno, aquí tenemos las torres, como veis, probablemente salón, probablemente tendedero, dormitorios, es decir, son viviendas con muchísimas posibilidades, todas con más o menos dos orientaciones. Ya lo veis, supongo que cada una es una vivienda con dos orientaciones, esta con salones aquí, esta con salones aquí y esta supongo con salones aquí. Supongo que el arquitecto buscaba que no diera nunca un salón al norte, aunque no estoy seguro. Bueno, esta es otra fotografía del año 15, ya veis, con otra luz diferente, y aquí se ve un poquito el pequeño desorden que hay en este borde. No me quiero poner pesado con ese desorden, pero ya recordáis estas ideas que dimos en otras charlas, cómo esto tiene unas posibilidades enormes de lograr un espacio continuo que puede ser verde, puede tener también un vial, pero una avenida segura de sí misma, un espacio que une la ciudad de norte a sur. Fijaros qué bonita podía ser. La palmera siempre es un árbol. En estos edificios de gran escala hay que colocar arbolado que no tape demasiado las viviendas y que tenga gran escala. Por ejemplo, la palmera de California, como es esta, pues ayuda mucho a estas avenidas. Pero más que unos espacios aislados tendrían que ser unas alineaciones que siguieran la alineación de los bloques. Ni siquiera la alineación de una avenida, porque eso hace que los bloques se sientan un poco desplazados, sino probablemente seguir la alineación de los bloques, aunque fuese generando un zigzag de arbolado. ¿Veis? Fijaros el espacio que tenemos, las posibilidades enormes de este espacio. Luego habría que ver, por supuesto, las necesidades de aparcamiento, sin ninguna duda. Aquí vemos las calles esas interiores. Fijaros qué problemático es todo esto. No sé si esto es vivienda, pero es inaceptable. Incluso todo esto, como digo, el ayuntamiento tendría que preocuparse por trasladando estas viviendas a los pisos de arriba que se van desalojando y vaciar todo esto para lo que sea, para guarderías, para comercio, para talleres, para lo que sea, para dar vida a estas aceras. Porque como veis, este espacio pues no está bien. También pasa que las dotaciones, que este planeamiento utilizaba las dotaciones como manchas de color, las dotaciones tan bajitas quedan envueltas en la sombra de estos bloques y es también otro gravísimo error. Las dotaciones modernas, que no tienen el prestigio de las antiguas, es decir, que no tienen la altura de los bloques nuevos de viviendas, deben estar en el borde de la ciudad, porque son una transición perfecta hacia el campo, porque además necesitan patios, espacios de recreo, donde entre la luz. Ya veis que este pobre instituto o colegio no le entra la luz. Es una situación totalmente equivocada. Bueno, ya veis qué difícil solución tiene todo esto. Y aquí sí que llegamos a espacios ya más generosos, mucho más amplios, que no son espacios de una escala humana, eso nunca lo será porque este urbanismo era inhumano, pero que bueno, ha tenido actuaciones bonitas donde se generan enormes espacios de relación. Estamos aquí en todo este gran corazón de este gran instituto que hemos visto. Como veis, esto pasa a estar unido a esta gran boulevard. Y al final era un urbanismo con mucho espacio libre. Cuando ya se hicieron las dotaciones, pues tiene todas las dotaciones necesarias. Aquí vemos, claro, el problema de estas dotaciones es que al final son vallas. No sé por qué tanto temor de estos institutos. Al final los chicos en los descansos salen muchas veces fuera. Pienso que estas vallas en las dotaciones no serían muy necesarias, la verdad. Aquí vemos toda la secuencia de torres y el gran espacio con el mercado, que es como la gran plaza. Pero como veis, un espacio muy indefinido. Es un urbanismo que lo hemos visto mucho en el este de Europa, bueno, por toda Europa, Francia, Alemania, muy alejado sin duda del mundo español, del mundo mediterráneo, del mundo catalán. Aquí se ven unas casas ya restauradas, con mucho mejor aspecto, y luego veremos otras que son mucho más cuidadas, hechas con mucho más cariño. Fijaros esta dotación que bien ha venido para dar vida a estos espacios, para crear una cierta escala. Pero como veis,
el urbanismo sus bloques son como autistas, son autómatas que no obedecen a ningún gesto, a ninguna relación con la calle ni con la plaza. Aquí ya puede estar la principal plaza de la ciudad, que el arquitecto ha colocado ahí los dormitorios, los ascensores, sin ningún gesto más que todos en paralelo. Como veis, es un urbanismo que expresa muy bien nuestra época. Bueno, aquí tenemos un problema, esto lo veremos luego. Esto no se puede consentir, que aparezca esta pieza aquí tapando la luz a todas estas viviendas. Esta pieza tiene que desaparecer, como veíamos con la Guardia Urbana en otra manzana de Hospitalet, que tenía que inmediatamente apartarse de ahí. Fijaros lo bueno que es cuando hay comercio en planta baja. La ciudad cobra sentido, tiene otra vitalidad, se aleja la vivienda de la planta baja como debe ser. Este es un arquitecto, creemos que muchísimo mejor, que está hecho todo con mucho más sentido y con mucho más cariño. Bueno, aquí tenemos ese espacio, ese bulevar central, que bueno, al final, como veis, puede ser un espacio de paseo, y sí vemos cómo estos gigantes no miran a ese espacio en absoluto. Aquí tenemos el mercado. Estas dotaciones son las que salvan Belvich en cierta manera, porque le dan la escala cotidiana, la escala de la vida. Al lado tenemos estos gigantes que viven su mundo paralelo. Ya lo veis, y ahí siempre, por lo bueno que tiene es que este bulevar a él dan esas piezas de comercio que son las que dan vida a Belvich. Fijaros, un paseo más o menos acogedor dentro de esta inmensidad de espacios que genera este urbanismo. Claro, esos espacios son tan grandes porque no se construyeron las torres y los bloques que estaban previstos. Bueno, este es ese centro. Aquí volvemos a ver la avenida. Fijaros cuando la plantación se hace siguiendo el eje, pues claro, como este urbanismo no atiende a los viales, pues queda como retrasado, como desalineado. Por eso yo creo que quizá la plantación tenga que hacerse paralela a los bloques, aunque genere isletas verdes y aunque el vial, por supuesto, venga recto, para establecer un diálogo entre arquitectura y calle. Si no, como veis, si hacemos una plantación como un bulevar clásico, las torres y el barrio queda como aislado en un segundo plano, y eso no es bueno. Creo que aquí se tienen que generar estos espacios triangulares, pero el arbolado debe ir atrás, debe ir, como ya me entendéis, paralelo a la arquitectura, dejando los vacíos verdes hacia el bulevar. Un tema muy importante. Bueno, aquí vemos este espacio que es bonito, gracias a esta dotación, gracias a esta arquitectura que ha liberado plantas bajas. Y como veis, hay muchas posibilidades en esta avenida. Por supuesto, esto hay que mejorarlo. Y luego tenemos los espacios entre bloques, pues bueno, que hay. Fijaros que aquí ya acabamos, aquí aparece la Gran Vía, y este es un espacio importantísimo, que como veis, aquí hay un colegio, una dotación muy importante, pero que ha impedido que este vial gire y rodee Belvich. Entonces por aquí prácticamente no podemos rodearlo. Con lo cual, unas posibilidades es, bueno, aquí quería mostraros con los árboles ya con hojas, pues las posibilidades de esa avenida. Fijaros, aquí está el colegio y tenemos muy poquito sitio para lo que mi primera intención era que ese bulevar girase rodeando Belvich, ese paseo, pero tenemos muy poco sitio y aparece este carril de descenso de la Gran Vía. Entonces, es un problema porque realmente esta avenida no puede cruzar, no tiene puntos, es decir, como vimos era un punto muy estrecho, por aquí ya no podemos cruzar. Es decir, es un urbanismo que ha tratado de impedir que los viales puedan unirse entre sí. Y este punto, que era el punto quizá clave para que este paseo arbolado diera vuelta y enlazara con este paseo, pues está estrangulado en este punto. Lo cual, una de las posibilidades, bueno, aquí lo vemos, que hay unas pistas, quizás se podría lograr pasar por aquí. Ya veis que quizá habría posibilidades de llegar, aquí está ya el bulevar, pero claro, está cortado. Es un urbanismo que trata de romper toda posible continuidad de los viales. Trata de evitar que los viales se mezclen con la vida de la ciudad, cuando no hay cosa más natural en una ciudad. Entonces, como veis de aquí no podemos unir con la Rambla, y por aquí hay muy poquito sitio, con lo cual una de las posibilidades es, bueno, aquí lo vemos muy bien, sería girar con ese bulevar
O la otra es modificar todo este nudo. Un nudo importantísimo, que como veis hay muchísimo sitio en el encuentro. Aquí en el plan de Belvich había una gran rotonda, un poco más al interior, y que es un espacio hoy un tanto inhóspito de tráfico, que realmente sí se podría acercar más a las viviendas. Bueno, ya lo veis. Esta rotonda en origen estaba prevista aquí. Entonces, una de las posibilidades es que este vial que ahora está pasando para escapar de la ciudad, este vial, aquí tenemos 3 pasos bajo la Gran Vía, 1, 2 y 3. Y son muy importantes. Si realmente aquí hacemos un gran bulevar y un vial, es importantísimo y tiene que poderse unir. Es decir, aquí más que este círculo tendríamos que lograr un óvalo que uniera las 3 conexiones, es decir, un gran espacio que unificase los 2 Belvich, que unificase los viales que podemos recibir de ellos. Y reformar esto en el sentido de lograr como una gran plaza óvalo, aunque esté pasando por encima la autopista, no pasa nada, porque tenemos pasos que podemos ampliar. Es decir, hay que incorporar este paso a esta gran rotonda y crear como un gran óvalo de relación, la que sería la puerta de entrada a Belvich. De manera que el que salga de la avenida pueda tomar o esta dirección o también esta dirección. Igualmente el que viene por aquí que pueda incorporarse a este gran óvalo y seguir hacia arriba o en la dirección que quisiera o volver hacia Barcelona. Aquí hay que reformar este nudo, pero con un carácter no ingenieril, sino de crear una gran plaza óvalo que unifique, que sea la puerta de entrada a Belvich. ¿Veis? Este es el paso. Esto para un vehículo, aunque nos puede parecer muy largo, no es nada. Y llegamos a este espacio que, como veis, está totalmente desaprovechado. Aquí hay un plan aprobándose. Nos da mucho miedo lo que vayan a hacer en ese plan. Parece que hablan de torres. Sería otro error gravísimo. Como he dicho, Barcelona está cometiendo errores tremendos. Después de la actuación de Villa Olímpica, que fue una actuación muy buena, está la actuación del Fórum. Es terrible. Realmente está copiando el urbanismo chino. Es asombroso que una ciudad como Barcelona esté copiando el urbanismo de una subcultura. Y nos han hablado de unas densidades brutales, de no sé cuántas decenas de torres. Pues va a ser destruir sin duda este espacio, cuando aquí probablemente sí que hay que hacer algo, y algo que puede estar muy bien. Pero desde luego yo no apostaría de ninguna manera por las torres, desde luego por una densidad lógica, como era la que en cierta manera tenía Hospitalet. Hospitalet está alterando totalmente su tradición y su silueta con la manía de las torres. Los políticos no les podemos echar la culpa porque a veces no tienen por qué saber de urbanismo. La culpa es de los urbanistas y de los arquitectos, que están empeñándose a hacer torres que son homenajes realmente a su ego, que lo tienen muy crecido. Bueno, aquí veis este paso, junto con este otro paso. Fijaros las enormes posibilidades que hay aquí de lograr que esto no sea una carretera de salida, sino que sea una plaza de recibir los viales que entran a Hospitalet. ¿Veis? Ahí vemos muy bien un paso, otro paso, pasa en esa gran rotonda, y este otro que habría que incorporar para que todo esto se unificase. Se unificase como un gran frente. Sabemos que aquí está el hospital, el hotel, sabemos que aquí está el colegio, pero eso no impide que esto se genere un espacio mucho más urbano, mucho más configurado. Y para eso de nada nos van a servir las torres. Las torres, ya lo veis, destrozan la ciudad. Mientras que una arquitectura mucho más alineada, pues aquí se puede generar un espacio muy cálido y muy especie de pequeña plaza de España o de Plaza Cataluña en este punto. Ya veis que esto está olvidado y que efectivamente aquí se puede actuar, pero hay que actuar bien. Ya lo veis de nuevo. Las posibilidades que hay de incorporar todos estos edificios a un espacio urbano que de cierta manera acote esta escala y que responda muy bien a unas escalas más humanas, no los grandes espacios que se están a veces diseñando, que son realmente inhumanos por su tamaño. Aquí tenemos este espacio, como digo, aquí hay muy poco sitio para pasar con ese bulevar que quisiéramos. Este vial ya no haría falta porque pasaría a estar dentro de nuestra elipse, con lo cual esto podría ser un espacio de paseo. Tenemos la capillita del colegio, da la impresión que está ahí. Y mejoraríamos todo este borde, que es muy, muy mejorable.
Y llegaríamos a ese espacio donde aquí viene bien esta gran alineación para recibir a la ciudad. Hoy es el error gravísimo de la vivienda en planta baja y primera, que esto hay que lograr liberarlo. Y esto, como lo digo, es labor del ayuntamiento. Labor de que en cuanto se ponga un piso a la venta, el ayuntamiento lo compre y vaya trasladando a los vecinos de estas, porque realmente no es lógico estar aquí sin terrazas, sin luz. Y así generaríamos aquí un frente de comercio o de dotación ahí debajo que recibiría, por este aparcamiento cambiaría y recibiría esa plaza de entrada a Bell Beach. Porque aquí, como veis, tenemos la gran ronda, la rambla de la Marina, que llega aquí con bloques que no le hacen ni caso, ya lo veis, porque hay vivienda aquí en planta baja, ya lo veis, ¿no? Es un paseo, es un diálogo de sordos. Una pena. Comparad esto con la silueta de la Rambla cuando empezaba allí en la estación de ferrocarril y iba pasando entre el Hospitalet tradicional y la vida que tenía, la vida en sus aceras, los puntos de encuentro, las cafeterías. Compararlo con esto. ¿Qué es lo que está fallando? El urbanismo, porque aquí hay mucha densidad, hay mucha gente viviendo y habría comercio, habría... Fijaros, allí están alejados de este eje, alejadas las zonas de comercio, siempre con este esquema un poco triste de aparcamiento y zona verde. En fin, como veis es un urbanismo que considero que lo hicieron muy mal, que no pensaron en las personas. Sigue la Rambla, es el eje que se ha mantenido, pero como veis las casas no le hacen ningún caso. Allí a lo lejos están las dotaciones, correos en ese caso. Entonces realmente es verdad que una persona que vive aquí puede decir, bueno, mi barrio tiene muchas zonas verdes, muchas zonas amplias, ninguna avenida nos obliga a cruzarla, es verdad, las viviendas son más o menos buenas, tiene razón, pero está faltando quizá efectivamente estas viviendas serían peores en una ciudad de manzanas, pero nos duele que una ciudad que tenía como el plan Cerdá, el más maravilloso ensanche de Europa, que es decir, del mundo, y que haga este urbanismo, ¿no? O que haga el urbanismo del Fórum, y que desprecia hasta tal punto una tradición cuando vienen los extranjeros a ver el ensanche de Barcelona para tratar de imitarlo, sobre todo en su forma original, que eran manzanas más abiertas, y que nosotros estemos copiando de Europa las peores soluciones, las más ignorantes soluciones. Bueno, aquí llegamos a un espacio más amplio, que es el espacio donde está esa gran dotación, y como veis, en cierta manera mejora, pero veis, los bloques siguen dando la espalda, eran incapaces de reaccionar. ¿Veis? Tenemos de nuevo el problema. Estamos en el espacio más importante de Bell Beach y la arquitectura es que es incapaz, es que es de planteamiento. Por planteamiento no existían los espacios públicos como los entendíamos nosotros. Fijaros que edificios interesantes pues logran crear un ambiente urbano. Estamos en este punto de aquí, pasamos aquí, es decir, hay una secuencia en zigzag de espacios públicos. Aquí tenemos el metro, lo cual es un tesoro tener aquí el metro. Hemos hablado antes del metro, como Barcelona le faltan líneas de metro, se ha quedado muy atrás en lo que es líneas de metro. Que todo este barrio de Hospitalet solo tenga una línea de metro que además va hacia el norte, realmente es asombroso. Bueno, ahí tenemos el comercio que empieza a dar un poco más de vida a estos bordes del boulevard, de la Rambla de la Marina. Fijaros cómo realmente hay capacidad de generar vida. Hay demanda, claro, es un barrio denso. ¿Cómo no va a haber demanda de comercio? Esta era la pieza que había tapado muchas viviendas hacia atrás. ¿Veis? Pero como siempre está alejada de la Rambla y siempre los infinitos aparcamientos alejándonos de la vida de la Rambla. Es decir, que como veis son todos espacios estancos. Perdonad que me ponga pesado, pero bueno, había que hablar de este barrio. Aquí tenemos los espacios entre bloques. ¿Veis? Este es un problema, lo hemos dicho antes. Este edificio tiene que desaparecer para que puedan respirar. Esto es inhumano.
Esto no se puede consentir. Aquí vemos el mercado y de nuevo la valla del instituto. Y fijaros que esta arquitectura ya es mucho mejor. Fijaros, ¿ves? Ha liberado la planta baja como debe ser. Ha marcado horizontales para que el bloque parezca más bajito. No sé, está muchísimo mejor. Está hecha con más cariño. Esta es otro día, el año 18. La altura siempre es excesiva, pero tiene ya otra calidez. Es que el ladrillo es un material maravilloso. Aunque ahora está desprestigiado, no había material como él. Bueno, allí vemos el mercado. Estas plazas, como vemos, hace falta mucho aparcamiento, eso está claro. Ahí vemos como es toda hacia el bulevar, pues se aleja de la Rambla. Aquí tenemos otro bloque diferente, con la secuencia de bloques y torres. Pues estos espacios realmente son muy poco atractivos, ¿no? Lo que uno ve durante toda su vida es un aparcamiento de coches y la trasera el bloque de atrás. Bueno, al final sí que va a llegar el sol y bueno, las viviendas pueden distribuirse muy bien, pero quizá habría que repensar estos espacios, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de estas plazas caben perfectamente en una avenida que admitiera pues los coches, como veis, en espina de pez. Muchas veces hacemos avenidas y no dejamos que aparquen así, cuando cualquier avenida, esta misma, por ejemplo la Rambla de la Marina, si dejásemos aparcar en la Rambla de la Marina los coches en espina de pez, vaciaríamos muchísimas de estas plazas, que podrían pasar a ser jardines o plazas. Ahora aquí tenemos de nuevo otro gran espacio con la escuela, con esas misteriosas vallas que de cierta manera aíslan las dotaciones de la ciudad. Quizá aquí estaba prevista una torre o da la impresión a veces que se notan los vacíos que se dejaron. Bueno, ahí veis que bien, cuando la planta baja está libre, cómo gana la ciudad, cómo gana vida y humanidad. Y ahí vamos viendo y llegamos a este final donde ya llega la última avenida del polígono industrial, luego la veremos. Si ahora volvemos a la Rambla de la Marina, vamos rodeando las torres. Como veis, es una Rambla un poquito que le falta la identidad porque los laterales no le apoyan, claro. Y podrían realmente intentar relacionar a ambos, pero es muy difícil, claro, no hay comercio, no hay vida en los laterales. Entonces es un problema muy grave esta Rambla de la Marina en este tipo de urbanismo. Y llegamos, parece que uno agradece encontrar alineaciones normales, que sean del polígono industrial. Uno agradece encontrar alineaciones de manzana. ¿Cómo valora uno la manzana después de un barrio de este tipo? Bien, y ahora vamos a volver para, más o menos hemos tratado de mostrar Belvich. Vamos a volver por aquí y iremos viendo un poco este polígono industrial que nos faltaba. ¿Veis? Este era lo donde decimos que tiene que haber un gran espacio de entrada a la ciudad, porque es un punto muy, muy importante, es una conexión, no puede estar así tratada. ¿Veis? Empezábamos con estas casas que se adaptaban a la escala de las que había allí, y aquí empieza esta manzana del polígono industrial, que es la última manzana. Fijaros el giro, este giro que daño ha hecho a entender cómo era una continuidad de caminos, de canales, y aquí, como veis, pues está faltando unos árboles altos que paralelos a los bloques vayan acompañándoles para lograr una transición de esta escala tan brutal a la escala de la vida, ¿no? En fin, es muy complicado, lo reconozco. Fijaros qué edificio tan fantástico. Hay edificios años 50, 60 que son de una elegancia, es un edificio fantástico. Ya lo veis, ¿no? Bueno, aquí está el único eje que realmente cruza el bridge. Y sigue el contraste entre los dos. Aquí tenemos un edificio que giró. Aquí las buenas intenciones del ayuntamiento de arbolar estas avenidas. Estas otras naves. Fijaros, otro nuevo edificio. Fijaros qué bonito es este, qué delicadeza del ladrillo y de las carpinterías. Es un edificio fantástico. Este podría haber sido una escuela, un instituto,
Es fantástico. Un edificio, fijaros que el polígono industrial nos da siempre muchas sorpresas. Bueno, aquí llegamos a uno de los ejes, como veis, nada en el barrio responde a este eje, que era un eje que venía ya marcado desde el viejo Hospitalet. Y es un desprecio absoluto por la escala, por las alineaciones, por el paisaje. Claro, ¿cómo resolvemos esto? Pues primero habría que hacer aquí una plantación de palmeras de California que bajaran la escala, que nos recibieran, que tuvieran algún gesto para con la ciudad. Fijaros que esta avenida que baja es una avenida importante. Era la que tenía la avenida Fabregada. Recordáis que la recorrimos en la anterior lección hasta el norte. Una avenida muy bonita que venía desde el centro comercial de Hospitalet. Fijaros este edificio qué interesante es. Y llegábamos aquí, ¿os recordáis que había un edificio de aparcamientos hasta esa avenida? Estamos aquí, en la avenida Fabregada. Eso es, hemos llegado hasta aquí, que esto lo recorrimos en la siguiente lección y seguimos. Hay que ver cómo resolvemos esto. Fijaros el giro de todo el urbanismo. Qué difícil es, la verdad, sí. Está claro que restauradas, pues los bloques parecen mejor. Quizá esta alineación de árboles aquí en medio, hecha con muy buena intención, más que unir, separa, es decir, ha creado una barrera. Yo creo que las plantaciones tienen que hacerse allí para bajar la escala de Belvich, y también no hacerla siguiendo la avenida, sino siguiendo los bloques, ya lo he repetido, para ir logrando unir los dos tipos de ciudad. Bueno, aquí seguimos con ese dificilísimo contraste. Fijaros cuando hemos dicho que muchas de estas empresas se pueden transformar en centros de educación, en dotaciones, y aquí llegamos a otro fantástico. Fijaos qué edificio tan fantástico en este polígono industrial. Un edificio fantástico, perfecto. Y además, fijaros, tiene las gasolineras que a mí me gustan tanto porque marcan puntos singulares de la ciudad. Pero aquí, fijaros, que es un edificio con dos miradas, con este gran escenario. Bueno, me parece un punto, ¿veis? Tiene dos grandes miradas, una hacia aquí, otra hacia aquí. Mirar allí la vieja nave que vimos en la lección anterior. Bueno, al final se genera una plaza, un espacio de muchísimo interés, ¿veis? Ha creado un hito. La buena arquitectura mejora cualquier calle de la ciudad. Aquí teníamos estas posibilidades, aquí áreas de comercio que sí que podrían llegar a esta avenida, pero habría que lograr tener aquí una plaza que trajera esta vida hasta la avenida. Ya los dais cuenta. Una serie de plazas que van asomando a esta avenida, sacar partido de este giro que hizo Belvich. Y por supuesto, liberar todo esto de viviendas y tener aquí elementos más o dotaciones o comercio, regenerar todas estas plantas bajas. ¿Veis cómo cuando hay vida realmente, pero aún así, bueno, uno ya ve la densidad y cómo se van tapando los bloques unos a otros? Y aquí seguimos con esa, bueno, vuelvo a mostraros ese edificio. Fijaros que he querido seguir esta calle porque este era ese otro edificio que era muy bonito, lo vimos desde la otra avenida, con unos lienzos blancos delante y la gran fábrica al fondo. Seguimos y tenemos este también que es interesante, ya veis, muy atractiva esta fachada, que sigue ya hacia esta otra rotonda, que es ya una rotonda muy importante, la rotonda donde va a llegar la Rambla. Fijaros que ahí hay un McDonald's. Los McDonald's, igual que las gasolineras, detectan los puntos de tensión de la ciudad y crean unos focos pues, de mucha ilusión para los pequeños. Fijaros, la gasolinera y McDonald's muchas veces buscan los puntos, al igual que los centros comerciales o el Corte Inglés, que sabe situarse en los puntos de tensión de las ciudades. ¿Veis? Aquí tenemos la llegada de la Rambla de la Marina y la entrada en Belvich. Tenemos esta gran gasolinera y iniciamos la subida por la Rambla. Como veis, llegamos ya a este eje, el camino del MIG, donde habíamos visto, fijaros que aquí se está llenando de actividad y eso es buenísimo. Este edificio que habían reformado y era perfecto para iniciar un poco de vida en esta área del polígono.
Si seguimos ahora hacia abajo, esta Rambla de la Marina, en la otra acera, vamos viendo cómo va girando a través de estas hasta llegar a esta plaza. Como veis, pues ahí la Rambla va a seguir hacia allí, va a girar como seguía la vieja Riera. Y este Bellvitge lo trataremos en la siguiente lección. Y llegamos hasta el McDonald's, que son puntos fundamentales, porque son puntos de ilusión para los niños, lo que ellos recordarán después, y que está en un punto importantísimo. Se ha situado muy bien. Ya veis que es la Rambla de la Marina al acabar el polígono y al iniciarse el barrio de Bellvitge, en una encrucijada. Aquí lo vemos muy bien. Estamos en este punto. Y ahora seguiremos con otra lección que trataremos esto que nos faltaba de este polígono y el Bellvitge Sur, que es ya más pequeño que el Bellvitge que acabamos de ver. Muchas gracias.